mencionaba que se deben de tomar en cuenta si esta persona ha tenido familiares con antecedentes de suicidio, si esta persona está actualmente pensando en realizar este acto, en quitarse la vida, si ella no encuentra esperanza alguna y si esta persona tiene el apoyo suficiente de sus familiares. También mencionaba eh, que es muy importante que se tenga en cuenta la comunicación, o sea, que el personal de salud establezca una comunicación proporcionándole confianza y seguridad a esta persona que llega al centro de salud, como es el primer nivel de atención, tipo que no criticarla, no juzgarla, porque eliminar esos estereotipos que han ido creciendo relacionadas a esto, o sea, ven el suicidio como algo negativo o como criticando, como que él se suicidó, estaba tratando en este aspecto, en el suicidio, o él intentó hacerlo eso, mira cómo las cosas que ha tratado de hacerse él, sino que tratarlo de una manera con respeto y no como que no darles razones para que sienta que no tiene un significado la vida de esta persona. También era muy importante mmm, que, que el personal de salud fuera flexible, que, que tuviera una forma de comunicarse eficazmente para así poder entender lo que le quiere decir la persona que está sufriendo uno de estos trastornos. Se mencionaba también que se debía tener en cuenta tanto la comunicación verbal como la no verbal. Eh, por ejemplo, si esta persona no te está mirando a los ojos, puede indicar que todavía no esté con la suficiente confianza para contarte lo que le ha sucedido. Porque se mencionaba que esta comunicación no verbal también da muchas pautas para poder entender a la persona. A su vez, también se decía que se podían realizar tanto preguntas abiertas como cerradas y las preguntas abiertas daban la posibilidad de que la persona pudiera expresar todos los sentimientos que ella tuviera y las preguntas cerradas trataban de centrar el tema en algo específico, como por ejemplo, ¿qué le trae aquí hoy? Él empieza a contar todo lo que le ha sucedido, por lo que llega a hacerse entender. En cambio, las preguntas cerradas son como, por ejemplo, si tiene apoyo, si vive con familia, si ha recibido algún tratamiento ya anteriormente para esta depresión. También se mencionaba que se debía crear un ambiente que facilitara esta comunicación para entender las razones de esta persona, un ambiente privado y que no tuviera tanta comunicación con otras personas que estuvieran en este entorno. Por ejemplo, como es atención primaria, siempre llegan muchas personas y era muy necesario como que llevar a la persona a un entorno más privado y también era muy importante que las dos, tanto el personal de salud como el paciente se sentaran en el mismo nivel, o sea, no dando un aspecto de superioridad. Eh, Esa parte, si lo aterrizamos un poquito a la realidad subjetiva del paciente en el momento que está con el enfermero o enfermera o está con el médico o el personal de salud, siempre a nivel subjetivo ellos están con esa postura de que ustedes tienen el lugar del supuesto sujeto saber, ¿no? Del sujeto supuesto saber. ¿Qué quiere decir eso? Que les dan un saber
antes de conocerlos. ¿Sí me explico? La enfermerita me va a ayudar a cuidarme, el doctorcito todo lo que me diga él es real. ¿Sí me explico? Entonces, de alguna u otra manera, esa postura subjetiva hace que ellos sientan que tanto la enfermera o el médico son inalcanzables, o sea, y hay una distancia de interrelación. Entonces, es importante que la cercanía sea de parte, en este caso, del usuario de salud, sea parte de algo generado por la enfermera, por el médico, sí, por todo el personal de salud que está al servicio del paciente. Entonces, normalmente, ellos a veces tienen hasta vergüenza preguntar, ¿sí? Entonces, dado a esas circunstancias, es importante que esta cercanía se dé de tal manera que se sienta completamente relajado a compartir aspectos que tienen que ver con su salud mental, como por ejemplo consumo de sustancias. Normalmente uno no le está diciendo a todo el mundo, oye, estoy asustado porque siento que tengo una adicción al alcohol, siento que tengo una adicción a la marihuana. Son cosas que se generan en medio de una conversación cercana, ¿no? En medio de esta postura que puede dar el enfermero o la enfermera al usuario que están en esta necesidad del servicio de salud. Sí, es importante tener en cuenta y darle la importancia a eso que me dijiste, ¿no? Porque aunque ustedes no lo quieran, ellos ya tienen esa postura subjetiva que la enfermera o el médico es como inalcanzable, ¿no? Entonces es importante generar esa cercanía y que sea algo que nazca del personal de salud, ¿sí? Porque muy difícilmente nace de ellos. Eso. Obviamente son personas muy agradecidas que siempre van a estar, por ejemplo, a veces les regalan comiditas, les regalan este tipo de cosas como para generar esa simpatía. Entonces, tener en cuenta esa parte puede ayudar muchísimo a que se abran mucho más, ¿no? Y que puedan compartir de una manera más igualitaria, ¿no? Más personal. Sí, continúo. Sí, ahí también se mencionaba que estas personas eran como un poco más vulnerables de poder sufrir violaciones de sus derechos, por lo que era importante que se tratara a ellas con respeto y también de una manera culturalmente apropiada, o sea, entendiendo lo que ellas nos quisieran comunicar. Referente a sus culturas, también era un aspecto que se debía de tomar en cuenta. Primero, a ver, también según lo que había estado leyendo, primero se debía detener el motivo de la consulta, o sea, por qué esta persona ha llegado, y luego ir siguiendo, averiguando los síntomas y los antecedentes. Por ejemplo, en el caso de suicidio, que estoy hablando más, si esta persona ha tenido parientes que han sufrido esta situación, o si en los últimos 6 meses o en el último año ha tenido un intento de suicidio o pensamientos suicidas. Por ejemplo, sus antecedentes familiares. También mencionaba que el apoyo de las personas en el caso de suicidio, el apoyo de las personas que tuviera a su alrededor era muy importante, y que esta persona no debía de estar sola, siempre debía estar en compañía. Por ejemplo, si esta persona llegaba, no se la debía dejar sola en consulta, y tratar de cubrir o sacar todos los elementos que le pudieran causar daño, como por ejemplo tijeras o incluso los medicamentos, porque están así tipo que pasando por ese periodo en el cual consideran esta posibilidad. ¿Qué más puedo decir? Esa parte, bueno, has dicho bastante, en realidad yo esperaba menos. Es una lección, es un aporte a la clase. Te estamos entendiendo como la lección como algo parecido a una exposición, pero está bien, igual gracias por tu aporte. En esta segunda parte donde tú mencionas el tema de personas con riesgo de suicidio, riesgo inminente de suicidio, o que tiene algún intento autoelíptico, sí es importante lo que mencionabas de no dejarlos solos, pero la realidad es que los usuarios que vienen por emergencia o los usuarios que vienen al centro de salud son tantos que muchas veces ni siquiera el personal de salud se da cuenta que alguien está con riesgo inminente de suicidio. Ustedes ven las lesiones, observan, hacen la curación, pero en ese momento aparece, qué sé yo, una quemadura, aparece otras situaciones de emergencia, y el usuario por un momento se olvida, se pierde del panorama del enfermero y de la enfermera. En ese momento queda con su familiar
pero no está dentro del rango de pacientes que está cuidando en esta atención primaria o en esta atención, dependiendo de dónde se encuentre ubicado. Esa es la realidad. Nuestro sistema de salud no tiene el suficiente personal por la falta de presupuesto, no porque no existan enfermeras sin trabajo, no, es por esa falta de presupuesto y de tener la cobertura real que necesita, en este caso, por el número de personas o nacidos vivos en el Ecuador. Hay un número de enfermeros y enfermeras y médicos que deberían estar trabajando dentro del sistema de salud, pero no se cumple la regla, y la realidad es que sobrepasa la necesidad de salud a este grupo que está asumiendo el sistema sanitario en el lugar donde se encuentra, ¿no? Entonces, dada la situación, dada la realidad en la cual nos encontramos, lo que podemos hacer un poquito para paliar esta problemática es la prevención y la promoción. Es lo único. En este caso, ustedes no pueden estar pendientes si está solo, si el familiar lo deja solo, si se va. Es difícil. Lo ideal sería que ustedes estén pendientes de eso y que, por ejemplo, a un auxiliar le haga un acompañamiento, ¿no? Pero en este caso lo que ustedes pueden hacer es la prevención a través de los talleres y las charlas en los pasillos, ¿no es cierto? Hablar de estos temas. Muchas veces se habla de embarazo adolescente, se habla de ITS, se habla de ¿cómo se llama? De lactancia materna, se habla de las buenas prácticas de enfermería, se habla del cuidado al cuidador, se habla, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero muy pocas veces yo he escuchado en los pasillos que las enfermeras hablen de la prevención del suicidio. Y es un tema bonito, es un proyecto interesante, porque en la actualidad que existe el tema del suicidio como un riesgo inminente. Y también dentro de la facultad han habido casos, ¿no es cierto?, con estas problemáticas de estudiantes mismos que han pasado por esta situación. Entonces, es importante que tengamos esa conciencia, ¿no? Y tratemos de trabajarlo en los pasillos, porque no sabemos si alguna de las personas que nos está escuchando tenga problemas de depresión. Es más, yo puedo estar ahorita dando esta clase y alguno de ustedes puede tener algún tema depresivo. Puede tener, su vida no puede tener sentido, quizá. Están estudiando por estudiar, pero no es porque de alguna manera le estén dando sentido a su vida y que tengan realmente este hecho de pulsionalmente querer vivir al máximo todas sus experiencias, ¿no? Y se encierran, no, que a veces las malas notas es por este encierro en el cuarto, a veces es porque no le encontramos, qué sé yo, no nos da... No le estamos dando la importancia a nuestro alrededor porque nuestro ánimo está completamente por los suelos. Puede ser que dentro de nuestro entorno familiar no sea un entorno agradable y que muchas veces intentamos escapar de esta situación. Entonces, si nosotros mismos que estamos en este personal de salud, estamos buscando paliar estas brechas, estamos viviendo estas realidades, imagínense las personas que de alguna u otra manera no tienen esta posibilidad de estudios, no tienen la manera de darle sentido a su vida y precisamente en este acto pulsional buscan o a veces se hacen daño, ¿no? Entonces, sí es importante tener en cuenta que es un tema interesantísimo y que no solamente lo debe abarcar el psicólogo y la psicóloga, ¿no? En este caso debe abarcarlo la enfermera y el enfermero, porque estamos hablando de las brechas, de los riesgos de salud y cómo eso agravia o genera un impacto ya sea la diabetes, a aquella hipertensión, aquel problema que de alguna manera hace que este sujeto se encuentre dentro del centro de salud. No sabemos si atrás de esa depresión haya violencia o exista la posibilidad de abuso sexual, ¿sí? O otro tipo de problemas que también están asociados a esta idea suicida, por así decirlo, ¿no? Y estos talleres y estas charlas que ustedes generen en los pasillos generan un impacto positivo. Entonces sí es importante, si ustedes pueden decir, bueno, no puedo estar pendiente de que los familiares no lo dejen solo, porque a veces el problema es la familia mismo, no puedo estar pendiente de esto, pero puedo generar un tema de prevención de suicidios a través de los talleres que puedo dar en el pasillo, en este grupo de personas. No solamente voy a hablar de ITS, no solamente voy a hablar de embarazo adolescente, no solamente voy a hablar de consumo de sustancias, sino también voy a hablar de esto que, aunque ustedes no lo crean, chicos, si ustedes ven las brechas, es alarmante. A nivel mundial,
una de las mayores muertes es por suicidios. Entonces sí es importante tener en cuenta que cada minuto mueren 1 o 2 personas en el mundo por suicidio. A veces hay países que tienen, por ejemplo, brechas más altas, como por ejemplo Japón, ¿no? Porque tienen una vida un poco más convulsionada. Entonces, tengamos en cuenta esto que acaban de compartir, porque de verdad, verdaderamente es importante y es parte de su rol, es parte de lo que ustedes deben hacer, ¿no? Dentro de su desempeño profesional. Muchísimas Sí, gracias. Bueno, y también dime. quería mencionar algo último. Por ejemplo, cuando esta persona siente que ya no tiene sentido su vida y esto, era muy importante como que tratar de buscar los factores protectores, le llamaban ahí. O sea, qué es lo que le hacía que ella todavía tuviera sentido. En unos, ahí ponían eh, ejemplos como si por ejemplo, ay, sigo diciéndolo, una amiga, la mamá o alguien cercano a ella que le hiciera que todavía su vida tenía sentido, o sea, tratar de buscar estos factores protectores. E incluso también mencionaban a la religión, porque como, no sé si estoy en lo correcto, Siga, está bien. Te quiero que termines la idea. Termina la idea. Ibas a hablar de la religión. Termina la idea. Que este también era un factor protector, o sea, que hacía que la persona todavía se diera cuenta que tenía sentido esta vida. Ya. A ver, primero tenemos que tener en cuenta que efectivamente el suicidio o la depresión se da justamente por esta pérdida del sentido, ¿no? Y esta pérdida del sentido se manifiesta de diferentes formas. Muchas veces podemos tener depresión y no lo sabemos. Por ejemplo, ya no queremos levantarnos de la cama. A veces estos pacientes dicen, ya no quiero comer, ya no quiero dormir, ya no quiero, no quiero trabajar, quisiera dormir eternamente, ¿no? Sin que, poéticamente está diciendo, me quiero morir. Entonces es importante identificar esta pérdida del sentido y muchas veces estas personas que ya pasan al acto, tienen ese acting out, pasan al acto de quitarse la vida o tener una autolesión, precisamente se da porque ya lo tiene completamente pensado, ¿no? Ya sabe que no tiene sentido su vida y que en este momento quiero hacerlo y muchas veces deja mensajes. La mayor parte de los casos que han habido, han pasado al acto, ¿no? De una autolesión o han pasado al acto de quitarse la vida, ellos tienen la plena conciencia de que a nivel volitivo, a nivel de mi voluntad, ya no es que ya no quiero hacer nada, ¿no? Sino es que yo ya tengo el deseo de, bueno, quitarme la vida. Entonces, en ese momento, yo voy a avisarle, voy a dejar una carta, voy a dejar hasta una idea, ¿no? de aquello que voy a hacer, ¿sí? Y muchas veces las personas no se dan cuenta que esta persona le está diciendo como que, hey, mira, me voy a quitar la vida, ¿no? Está avisando. Está avisando. Entonces, eso es importante. Ahí es cuando es algo real. A veces han habido casos que más o menos es una respuesta histérica, ¿no? De alguna situación, lo que no es un acto real es más de autolesión, pero no es un acto real de suicidio, un riesgo inminente de suicidio, porque más bien este sujeto quiere hacerlo, pero lo que quiere es conseguir algo, ¿no? O quiero que me atiendan, quiero que me quieran, quiero que me miren, quiero... Entonces tratar de ahí conseguir la atención. No le llamaría algo así tan fuerte, pero por ahí va, o sea, es un tema de buscar algo a cambio de, ¿no? Pero en cambio, en el riesgo inminente de suicidio yo no estoy buscando nada a cambio, simplemente ya, adiós, no quiero que alguien me detenga, ¿sí? Simplemente estoy comentándolo, ya lo he planificado y ya sé cómo lo voy a hacer. Entonces es importante entender cómo se manifiesta el depresivo mayor, o sea, una persona que esté con depresión mayor no tiene voluntad. Ahí es donde cuando ustedes vieron bases psicológicas debieron haber entendido los procesos psicológicos, que es la vida volitiva, que es la voluntad. En este caso el sujeto no tiene voluntad y está en una cama y no quiere ni siquiera ir al baño, ¿no? Ya después, cuando pasamos este episodio de depresión,
ya que el sujeto entiende, ya tiene voluntad, esa voluntad se dirige hacia el hecho de quitarse la vida. Y ahí es donde aparece, en este caso sería el acto el pasaje del acto de quitarse la vida, lastimosamente. Pero en los otros casos no se da de esa manera, ¿no? Además aparece como un acto de autoagredirse, de autolesionarse con finalidades varias, ¿no? Entonces, lo que les comento en este caso es que de las dos formas uno puede hacer prevención. Uno, identificando cuáles son los hechos que este sujeto, las pistas que me está dando el sujeto para pasar al acto de quitarse la vida, o el acompañamiento, ¿no? También entender qué es lo que quiere este sujeto. Si este sujeto lo está haciendo es por algo, imaginémonos deudas, imaginémonos, qué sé yo, una crisis familiar, que se puede resolver a través de una terapia Alguna familiar. ruptura también puede ser. O una ruptura, ¿no? ¿Qué quiero conseguir? Que esta persona vuelva conmigo. O no quiero conseguir nada, quiero desaparecerme porque no soporto que esta persona no me quiera. No, porque a veces, no necesariamente siempre es así. A veces cometemos el error de encasillar a todos los casos como que si fueran iguales. En este caso sí es bueno identificar, por ejemplo, si es un tema de chantaje, ¿no? O porque quiere regresar con esta persona, quiero que vuelva a través de me voy a morir, o simplemente quiero desaparecer realmente, ¿sí? Quiero desaparecer porque no soporto que no me quiera. Entonces ahí no es un chantaje, ¿no? Es un tema de que el sentido de su vida pierde valor a través de la ruptura con una persona. Entonces, espérenme un ratito, chicos, tengo una urgencia. Sí, eso puede ocasionar con el duelo también, ¿no? Sí, mucho fácil. Hola, chicos, discúlpenme, lo que pasa es que me llamó la Licen, necesitaba una información, entonces ya se las di. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya, ahora sí. Continuemos, estábamos hablando ahorita sobre el tema del suicidio y cómo cada caso es diferente, fue el último hallazgo que tuvimos, ¿no? ¿Hay algo más con el referente a esta temática que quiera aportar alguien? Sí, estaba mencionando sobre el duelo, aparte del suicidio. Ya, el duelo vendría a ser otro aspecto que se trabajaría de manera distinta y que se refiere más a los, en este caso, algún También es el familiar factor que haya influye ahí. tenido alguna pérdida. ¿Mande? El factor también influye ahí. O sea, estar lamentándose que esa persona haya fallecido y él también, ella, a veces he escuchado, yo también me quiero morir junto con
Ah, ya Ay, listo. La querido. pérdida de alguien. Ya no sería el duelo. El duelo es otra cosa. El duelo tiene hasta un proceso psicológico. El duelo tiene fases. Entonces, preferiría no llamarle duelo, sino más bien la pérdida, en este caso, de una persona puede generar, Perdón. puede generar un impacto de tal manera que el sujeto quiera quitarse la vida ya, en esa forma, ¿no? Eso sí, sí tiene que ver. Por un momento pensé que ibas a hablar de otra cosa. Pero bueno, sigamos con la siguiente lección. Como quiera tenemos el aporte de Gaby. ¿Y quién más quería hablar sobre Emilio, ¿verdad? Ya, Emilio, profe, sí. cuéntanos tu lección. Te escuchamos, Oso Panda. Ya, justamente estaban tocando el tema de que en los centros de salud no se hace la promoción como tal a lo que es el suicidio ni a lo que es la depresión, y son temas realmente muy, muy alarmantes y muy importantes que sin duda alguna tienen que ser tomados en cuenta. Entonces, esta guía del MHGAP dispone una serie ¿cómo decirlo? Se enfrasca en ciertos problemas mentales que son realmente que a ciencia Agravian, que cierta, son... exactamente, no son tomados en cuenta por muchas personas o son ignorados, como tenemos lo que es la depresión, la epilepsia, los trastornos de conducta, los trastornos de desarrollo, tenemos lo que es la psicosis, la demencia, los trastornos por consumo de alcohol, los trastornos por consumo de drogas, y aquí también entra lo que era la automutilación y el suicidio. Hay que tener en cuenta que siempre en todos estos trastornos el MHGA busca fortalecer esos factores protectores que tiene cada persona, porque siempre va a haber un factor protector, así sea más mínimo, pero siempre va a existir uno por el cual la persona en este caso como que evita cierta confrontación consigo mismo, en tal caso sea con el suicidio, con la depresión, porque siempre hay algo como que intenta darle esa cierta esperanza a la persona. Entonces, uno como personal de salud, de atención en la primera línea, siempre tiene que estar preparado para estas situaciones. Es algo que a nuestros días ya es muy frecuente y no vale que sea ignorado. Entonces, esta guía realmente nos ayuda a tener esa capacidad para poder interpretar las señales que las personas nos dan, porque siempre terminan dando esas señales. Nosotros podemos visualizar cuando una persona está deprimida, cuando está con con dependencia de alcohol, de uso de drogas. O sea, la persona siempre nos va a dar una pista de eso. Y tenemos que, exacto, y tenemos que saber analizarlos e interpretarlos para poder actuar de manera eficiente, que en este caso sería como la prevención de la salud, la promoción de la misma. Entonces, es muy interesante cómo esta guía realmente busca estimular a que todo el personal que trabaja, en este caso en el ámbito de salud, sea totalmente eficiente y capacitado para atender situaciones que realmente están y son pan de cada día en los centros de salud. Simplemente se han sido un poco olvidadas. Emilio, escúchame, es importante entender cómo se elabora la guía, ¿no? Esta guía, ¿cuáles son los elementos que hacen que esta guía aparezca, ¿no? No es que vamos a tomar en cuenta lo que no tomamos en cuenta antes, ¿no? No es que una persona dijo, bueno, nadie trabaja por el suicidio y vamos a trabajar por el suicidio. Se da por un análisis de frecuencia. ¿Qué es un análisis de frecuencia? Nosotros vamos a ver los índices, por ejemplo, de natalidad, de mortalidad, y de acuerdo a eso, ese análisis, yo genero una propuesta. Entonces, ¿qué pasa? En la primera parte de la guía dice para reducción de brechas, de problemas de salud mental. Exacto. Entonces significa que antes de eso existía una frecuencia alta de suicidio. Pero O que era había como una que... brecha sumamente grande. Ajá. Que nos habla un poquito de los aspectos del suicidio. Entonces es importante entender en cuenta eso, Emilio, para saber cuál es la causa que exista esta guía, ¿no? Y una de las muertes más si se dan cuenta en la guía hay dos aspectos, está autolesión y suicidio y depresión. Están separadas, porque y estas dos tienen mucho que ver. Entonces, sí. ¿Por qué están separadas? Porque en realidad vamos a darle un porcentaje más grande a esta problemática de estudio, vamos a darle un porcentaje de estudio más grande a esta problemática, porque de alguna u otra manera es algo que la brecha es muy amplia en ese. La brecha es muy grande. En los problemas de salud mental es una de las brechas más altas. Por eso esta guía se enfoca bastante.
Exacto. Entonces, por eso también, por ejemplo, el consumo de alcohol y drogas es otra de las brechas sumamente altas en los problemas de salud y que de alguna manera es un determinante de que esto genere un problema no solamente mental, ¿no? sino un problema de salud que también afecta a otras enfermedades, ¿no? Como por ejemplo la cirrosis hepática, y que los índices de mortalidad suban, ¿no? Lastimosamente nadie dice murió de alcohólico. Dicen murió, No, murió de infarto, de cirrosis. murió de infarto. Bueno, Entonces, por ahí también por eso, podemos mencionar a la hipertensión, que es otra enfermedad que acarrea de alguna de estas formas, ya sea por el alcohol o por las drogas, también aparece. Entonces siempre se menciona como que el factor detonante y no el inicio en este caso, de esta enfermedad, ¿no? Entonces hay que analizar siempre todo, no solamente el desenlace, sino hay que ver desde dónde empezó esta problemática. Hay que saber interpretar entonces, cómo ha gracias a la pasado. investigación en salud, nosotros podemos encontrar estos hallazgos y que en la actualidad ya se toman en cuenta a través de estas guías. Entonces, qué importante que ustedes lo hayan tomado y que lo hayan puesto en la mesa el día de hoy porque entendemos un poquito por qué se genera la guía, ¿no? Ahora, bueno, yo quiero darles de manera general, voy a compartir mi pantalla porque, bueno, tú y tu compañera tienen lección, es una pena que los demás no hayan dado lección, van perdiendo puntos y oportunidades de tener una mejor nota y ya la próxima semana, si yo necesito que me pasen la lista de quienes han dado lección, voy a empezar preguntando a todos y ahí vamos cortando cabezas y eso no me gusta, sinceramente es algo que no me da satisfacción ni me agrada, pero lastimosamente cuando los estudiantes ya no participan, eso es lo que sucede, ¿no? Vamos a compartir la pantalla, me imagino que ustedes ya ven. Mera, Neyi, tienes alzada la mano. Neyi, te escucho. Sí, profe, es que precisamente estaba mencionando en antes de que muchas veces este tipo de problemáticas no son tomadas muy en cuenta en los centros de ¿Quieres dar salud. lección, Neyi? O sea, solamente iba a acotar algo. Pero quieres dar lección. Sí. Para la próxima. No alzo la mano cuando le dije. Pero igual te escucho, ¿ya? Pilas para la próxima. ¿Qué ibas a decir? Sí, es que, bueno, es que precisamente como no es muy tomada en cuenta este tipo de problemática, en ocasiones las personas que tienen depresión u otro tipo de problema mental no acuden a ayudas porque no es muy conocido que pues precisamente se les está tratando de brindar una ayuda. ¿Me hago entender? Como no es de conocimiento de las personas, en ocasiones se sienten juzgadas o en ocasiones simplemente se retraen por no sentir que están contando con alguien más. Entonces, a lo que yo iba era que con el hecho de del MHGAP y toda esta situación, hace que las personas tengan un poco más de accesibilidad a salir de la posición en la que se encuentran. Entonces, precisamente eso era más o menos lo que quería acotar. Muchísimas gracias. A ver, vamos viendo con el tema de la guía. Vamos a explicarles. A ver, importante de la guía, ya lo han dicho algunas cosas, ¿no? Pero lo más importante que quiero que ustedes se lo aprendan de memoria porque eso quizá vaya en el examen. La guía MHGAP, ¿sí? ¿Para qué es la guía? Para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias en el nivel de salud no especializada. Estamos hablando de la atención primaria. Estamos hablando de una atención ambulatoria, ¿no? Eso es importante. También que sepan que es para la reducción de brechas, ¿sí? De problemas en salud mental. Esas tres cosas, cuando yo les haga preguntas abiertas, tienen que ponerlas de cajón para que describen un poco más a la guía. Otra cosa que también es importante que tengan en cuenta de la guía, yo no sé si están observando lo que yo tengo aquí. ¿Sí observan? Sí, profe.
Ya, van a encontrar una problemática. Vamos a tener aquí en la pantalla, tenemos la depresión. Esta problemática va a ser explicada en una primera parte y de ahí vamos a encontrar un panorama breve. Este panorama breve, ¿qué nos dice? Nos habla sobre cómo es la evaluación y cómo es el manejo de la enfermedad en la atención primaria, ¿no? Esta evaluación, ¿sí? Hay un aspecto que tiene que ver más con el síntoma, ¿no? Vamos a ver todo el aspecto sintomática y cuáles son los 4 síntomas más cruciales de esta enfermedad, ¿no es cierto? Vamos a encontrar síntomas físicos, síntomas que tienen que ver más con el contexto del pensamiento y otros síntomas que están relacionados a que nos hablan un poquito más de la enfermedad a través del cuerpo, ¿no es cierto? Vamos a encontrar en los protocolos de manejo de la guía, de manejo de la enfermedad también, cuáles son las intervenciones psicosociales y cuáles son las intervenciones farmacológicas. Cuando yo les tome la evaluación, yo tanto en este aspecto las intervenciones farmacológicas no es que ustedes se los tienen que aprender porque van a recetar. Simplemente es porque a través del cuidado de enfermería, ustedes al momento de la indicación del médico, de la historia clínica, ustedes pueden hacer un mejor manejo cuando saben estos aspectos farmacológicos. Entonces sí es importante que los vayan manejando, ¿no? ¿Cuáles son ansiolíticos? ¿Cuáles son dopaminos? Que tienen que ver más con el tema de la bajada de dopamina. Que están relacionados más a la psicosis, los que están, los antidepresivos, etcétera, ¿no? Identificar hacia dónde va cada medicamento, no porque lo vayan a recetar, sino porque es parte del cuidado de enfermería, ¿no? Después de esto, ustedes van a encontrar la primera parte, ¿no? En el panorama breve empezamos con la evaluación. ¿Cómo se evalúa la depresión en un primer nivel de salud? Después de saber, a través de la guía, le van dando pasos, por ejemplo, el paso 1, el paso 2. Si cumple, por ejemplo, en este caso, si cumple estos síntomas, tenemos 2 opciones, ¿no? Irnos por las consideraciones que nos va a dar el siguiente paso de saber que es una depresión, o en este caso sería la probabilidad de que sea otro problema y que no necesariamente sea depresión, ¿no? Y ya vamos a derivar cuáles pueden ser, por ejemplo, en este módulo, que otros, no puede ser, qué sé yo, no es una depresión como trastorno, pero es un episodio relacionado a ciertos síntomas que causa la depresión, ¿no? Y así sucesivamente, ustedes van descartando y van asociando hacia la enfermedad que la guía nos propone. También a veces nos manda, por ejemplo, no es un caso de depresión, pero sí es un caso de ansiedad. ¿Sí? Entonces sí es importante ir descartando e ir dirigiendo, en este caso al usuario, hacia un buen diagnóstico. Y la guía les va a ayudar a eso. Entonces, antes de desarrollar los aspectos de la guía, les doy este pequeño panorama para que lo vayan entendiendo, ¿no es cierto? Y esto precisamente tiene que ver con esta primera parte, porque nos habla de que se divide en 3. ¿En cuáles? Que se divide en 3, que son, a ver, no me gusta, de este tipo de documentos. Aquí está. Que se divide en 3, en evaluación, manejo y seguimiento. Como les decía, en la primera parte tenemos la evaluación, donde les compartía, ¿no? Estaban los signos y los síntomas, el manejo, cómo vamos a manejar en este caso, a trabajar con este paciente, y el seguimiento, ya después de estas intervenciones psicosociales, cómo debemos darle este seguimiento a este tipo de pacientes, ¿no es cierto? ¿Cómo van ustedes a identificar dentro de la guía cada una de los elementos visuales y símbolos? A través de lo siguiente. Cuando ustedes van a ver el número 1 en un círculo, es que hay una secuencia de pasos para la evaluación, para el seguimiento, ¿sí? Hay una secuencia de pasos hasta para el tratamiento. Entonces, ustedes van con 1, 2, 3. Cuando cumple la función sí, eso quiere decir que lo va a dirigir hacia algo. En este caso puede ser el protocolo 1, o puede ser algún signo, algún síntoma que sea referente a que cumple el parámetro relacionado con la enfermedad que está describiendo la guía en ese entonces, ¿no es cierto?
Cuando encontramos no, es que cumple con otro factor y dice que en este caso es un alto, ¿no? Detenerse y salir de este módulo e ir, puede ser que lo dirija a otro módulo o que se vaya simplemente a una intervención psicosocial. También eso también pasa, ¿no? Cuando nosotros vamos a encontrar un consejo clínico, vamos a encontrarlo con este color rojo y al lado va a estar como un doctorcito de rojo también, y estos son consejos que son sumamente importantes para el paciente y para esta particularidad que ustedes vean. Entonces hay que detenerse en ese consejo clínico, ¿no? Cuando vayamos a estar en el paso de la evaluación, vamos a encontrar esta imagen. Cuando estemos en el tema del manejo del paciente, vamos a encontrar esta otra que encierra y encapsula. Y el seguimiento ya es la última parte, donde ya nosotros estamos identificando cómo trabajar con este paciente que de preferencia siempre es ambulatorio y que cada cierto tiempo vuelve a la consulta, ¿no? Cuando encontramos esta señal roja es porque hay que derivar al hospital directamente, entonces ya no se trabaja en un primer nivel de atención, sino se trabaja ya en una atención especializada, entre otras cosas, ¿no? Eso, chicos, la medicación también y la intervención psicosocial y la consulta especialista son las imágenes que debemos identificar para entender cómo, qué nos está diciendo la guía en esos momentos. Si son niños o adolescentes, la intervención, por ejemplo, en los problemas conductuales, vamos a encontrar esta imagen que ustedes ven en la parte de arriba, y las mujeres de edad fecunda vamos a encontrar, por ejemplo, las madres lactantes con esta imagen, los adultos con esta otra y los adultos mayores con esta otra imagen. Es importante entender esta parte de los elementos visuales para poder entender la guía. Entonces, chicos, esto es importante. Yo quiero que para la siguiente clase, como ya estamos con el tiempo, tenemos hasta las 8:30, empezamos a las 7:30, quiero que para la siguiente clase tengan en cuenta muchísimo esto para la lección, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Esto tiene que ver más con lo que les comentaba, ¿no? De que muchas veces podemos tener estigmatizaciones que le generan a los pacientes una resistencia para el trabajo, ¿no? Entonces, en ese momento es importante que el personal de salud trate a las personas con respeto y dignidad, ¿no? Que proteja la confidencialidad, que garantice la privacidad del entorno clínico. Muchas veces, ¿qué pasa? A veces tenemos al paciente que está hablando de un tema sumamente delicado en el pasillo, ¿no? Tenemos también varios espacios que se pueden trabajar para hablar de ciertos temas, ¿no? No podemos ser tan indolentes que, por ejemplo, vamos a comunicarle a los familiares que se ha muerto el paciente en un lugar donde están expuestos a otros tipos de comentarios, de miradas, de situaciones que pueden ser un poco más deplorables. Entonces siempre se aconseja que se dé un espacio solo donde el paciente tenga el familiar tenga la posibilidad de descargar sus emociones. Y muchas veces no se cumplen estos estándares, ¿no? Hay que garantizar esa privacidad del entorno clínico. O, por ejemplo, muchas veces existen pacientes que están haciendo, qué sé yo, algún cultivo, imaginémonos de enfermedades de ITS, y que en ese momento los usuarios tienen acceso a entrar a ese lugar donde debería ser privado. Entonces sí es importante tener en cuenta esos detalles. Podemos recordar, por ejemplo, a veces los estudiantes al hacer sus observaciones no guardan este consentimiento informado del paciente, simplemente se acercan y pueden ver en condiciones bastante personales a estos pacientes, a estos usuarios que están haciendo su atención, ¿no? Y no debería ser así, debería haber un consentimiento informado para que el estudiante pueda hacer esta práctica observacional. Promueve la autonomía y la vida independiente de la comunidad y de las personas con trastornos mentales y acceso a las opciones de tomar decisiones fundadas. Eso es lo que se debe hacer. Lo que no se debe hacer es la discriminación. No se debe poner en alto las prioridades de los deseos de las personas con trastornos. No se debe tomar decisiones en nombre en vez de que la persona lo decida. No vamos a tomar una decisión de parte del paciente, no se puede. Y no use un lenguaje excesivamente técnico para explicarle a los usuarios cómo van a hacer esos tratamientos.
Eso tienen que tomarse en cuenta cuando se trabaje con la guía, ¿no? Estos, a ver, vamos viendo. Elementos esenciales para la práctica de salud, lo vamos a ver en la siguiente clase. Necesito que para la lección de la siguiente clase tengan en cuenta la página 8, la página 10, la página 12, esta página 14 también, todas desde la página 8 hasta el esquema principal, ¿ya? Este esquema principal también se va a trabajar, ¿ya? Yo les voy a llamar en la siguiente, como veo que no han sido voluntarios, voy con la lista de los que faltan de dar lección, voy a darle oportunidad a unos cuantos que den la lección hasta aquí. El siguiente tema va a ser la depresión, hasta la clase, o sea, la clase que viene vamos a tomar estas lecciones de la guía y de allí vamos a seguir con el tema de la depresión. Entonces quiero que hasta la página 18 tienen chance para dar lección. Acuérdense que también pueden traer temáticas afuera que tienen relación con esta clase del día de hoy. Así que chicos, espero que en la próxima clase sea muy participativa y que aprovechen y que tengan las notas de este parcial. ¿Alguna pregunta? Profesora, ¿qué puede pasar ese documento? ¿No Es que tienen yo la tengo guía? la guía, pero no está exactamente igual. Perfecto. Creo que está Ya desactualizada. ahora mismo la paso. Yo pensé que ustedes tenían la guía. A ver, vamos En mi bien. caso yo sí la tengo, pero no salen unas cosas. A ver, Sí, sí. esta es salud mental, ¿verdad? Salud mental B o A. B. Perfecto. Ahora mismo vamos a pasar la guía. Qué raro, yo juraba que tenían la guía, chicos. Qué bueno, es bueno que comuniquen. Un ratito. Voy a dejar de grabar porque ya esto aquí no tiene